Hola chicos, chicas, familia, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva edición de Seguimos Educando para chicos y chicas de sexto y séptimo grado o de sexto y primer año, depende en qué lugar del país se encuentren. Recuerden que la escuela es completamente irreemplazable, pero esta es una buena oportunidad en tiempos de pandemia de poder continuar recibiendo clases, en esta oportunidad a distancia. No es lo mismo, pero igual acompaña y eso está muy pero muy bien. ¿Qué haces, Pau? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Con ganas de terminar la semana. Exacto. Bueno, ya estamos a viernes hoy, ¿no? Viernes, Mirá vos, ya estamos así a viernes. es. ¿Hoy es 25? No, hoy es 22. 22, claro. Estoy medio mareado ya con los días. Sí. Pasa. En época de pandemia pasa, ¿no? Totalmente. Mucha gente no Uno sabe no sale. qué día es. Bueno, es viernes sí, pero es 22, no 25. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Hoy vamos a estar trabajando en matemática con unos ejercicios de seguir ubicando algunas cantidades en la recta numérica y después vamos a hacer un repaso de todo lo que trabajamos en la semana. Les vamos a pedir ahí que estén atentos con sus cuadernos, carpetas y puedan tomar apuntes de estas cuestiones. Después vamos a tener, como venimos haciendo todas las semanas, después de la concentración en matemática, un poco de actividad física y ejercicios de educación física. En lengua, para cerrar también la semana, vamos a trabajar un poco respecto de la vida de Liliana Bodoc, recuperando sus obras y algunas cosas sobre su vida bien interesantes. Y en ciencias sociales, como hacíamos alusión al inicio de esta semana y lo hace toda nuestra escenografía, vamos a estar trabajando algunos hechos puntuales y características vinculados con la semana de mayo, cosas que ocurrieron justo el 22 de mayo, un día como hoy. Y para terminar la semana vamos a tener a la genia de la profe de plástica, que tiene mi mismo nombre. Exactamente, con la profe Pau. Eso va a ser más adelante porque antes se viene la clase de matemática, pero antes incluso recomendaciones que son sumamente importantes en estos tiempos de COVID-19. Recuerden lavarse las manos con frecuencia, con una solución a base de alcohol o si no con agua y jabón. Cada vez que van a estornudar o a toser, llévense el brazo aquí al pliegue del codo, del brazo, perdón. Eviten siempre tocarse los ojos, la nariz y la boca, que son los lugares por donde puede ingresar el virus. Ventilen con frecuencia los ambientes y desinfecten también con frecuencia los objetos que ustedes utilizan asiduamente. Por último, si tienen alguno de los síntomas compatibles con el coronavirus, que puede ser tos, puede ser dificultad para respirar o puede ser fiebre, se pueden comunicar a alguno de los siguientes números: al 107 en la ciudad de Buenos Aires, al 148 en la provincia de Buenos Aires o al 0800-222-1002 si están en cualquier otro punto del país. Como estos consejos son muy importantes, vamos a repasarlos con el siguiente video. ¿Cómo prevenir virus respiratorios, incluyendo el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Inmediatamente después, lavarse las manos. Evitar el contacto directo con personas que tengan enfermedades respiratorias. Si viajaste a países con circulación del virus y sos docente, no docente o estudiante, se recomienda aislamiento domiciliario por 14 días, aunque no tengas los síntomas. Podrás solicitar licencia extraordinaria. Seamos responsables para evitar el contagio. Para más información, comunícate con el Centro de Salud de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muy bien, es el turno ahora entonces de comenzar con la primera clase y esa clase es la de matemática. Pau. Sí, vamos a trabajar las últimas dos actividades de esta semana sobre la recta numérica y fíjense que tenemos acá dos rectas numéricas, va a ser las actividades que vamos a realizar y después vamos a hacer un repaso, como dijimos cuando arrancábamos el encuentro de hoy. En la primera actividad que les voy a proponer, chicos y chicas, tenemos una pregunta aquí que dice: ¿dónde ubicamos el 0 y el 1? Tenemos una recta numérica en la que hay ubicadas dos fracciones. Ahora cuando se vea un poquito más grande les digo cuáles son. 3/5, lo pueden ver, y 6/5. Vieron que las semanas anteriores y en los días anteriores, siempre que trabajamos con la recta numérica, poníamos el 0 como el punto de partida y desde allí empezábamos a construirla. Acá la actividad que les proponemos es al revés. Tenemos dos fracciones ubicadas en nuestra recta numérica como indicios que nos van a permitir
construir juntos el razonamiento de dónde está ubicado el 0 y después vamos a poder ubicar el 1. En primer lugar, podemos usar estas dos fracciones de referencia y pensar que si son 3/5 y 6/5, toda la recta va a estar organizada, yo algunas marquitas ya me hice para poder iniciar con el trabajo, está marcada en 5 partes iguales el entero, ¿sí? Pero yo sé que 3/5 no es un entero, que para que sea un entero tiene que ser 5/5, que lo vamos a ubicar, y 6/5 va a ser mayor que un entero, si 5/5 es igual a un entero. Pero la primera actividad entonces que nos proponía esta pregunta es ¿dónde ubico el 0? ¿Sí? Cuando ustedes tengan actividades de este tipo donde les dan una recta numérica y les dan fracciones para orientarse a buscar el 0 o algún número entero, lo primero que hay que reconocer es en cuántas partes está dividido el entero y ese dato ¿quién me lo da? El denominador, que es el número que está debajo de la línea en la fracción, y a partir de ahí yo voy a buscar en partes iguales para poder ubicar. Si aquí tengo 3/5, yo sé que cada una de estas pequeñas partes que está construida aquí es un quinto, ¿no? El intervalo entre cada una de estas líneas es un quinto. Ahora, si estos son 3/5, yo sé que el 0 va a estar a la derecha o a la izquierda de 3/5. Siempre va a estar a la izquierda porque es 0, no hay ningún quinto. Entonces, desde el 3/5 yo sé que tengo que ir hasta la izquierda. ¿Cuántos lugares en esta escala de que cada uno de estos intervalos es un quinto? Yo sé que este va a ser 2/5, 1/5, y entonces en este intervalo tendría el 0. ¿Están de acuerdo, chicos y chicas, ahí en casa? Fíjense cómo en los pasos para poder hacer esto, lo primero que yo hice, si yo tuviera que organizarlo por pasos, lo primero es identificar partes del entero. No sé si se lee. Y eso siempre me lo va a dar no el numerador, sino el denominador. Y una vez que yo sé, mirando el denominador de la fracción que tengo como indicador, en cuántas partes está construido el entero, a partir de ahí puedo razonar y pensar dónde ubico el 0. Y la otra gran pregunta que tenemos aquí es dónde va a estar el 1. Si yo sé que cada uno de estos es un quinto, sé que 6/5 es más grande, igual o más chico que un entero. El entero que corresponde al denominador 5, acuérdense que un entero siempre es igual al numerador y denominador coincidiendo en el número. Entonces yo sé que 1 es igual a 5/5. ¿Cómo hago para ubicar? Si este es el 0 y este es 3/5, ¿cómo hago para ubicar el 1? Puedo ir desde el 3/5 hacia adelante hasta llegar a 4/5, o puedo ir desde 6/5 hacia atrás restando quintos. Si yo a 6/5, miren lo que voy a hacer acá, una magia. Si a 6/5 le resto un quinto, porque voy para atrás, esto va a ser igual a 5/5. ¿Sí? En esto de ubicarnos en la recta numérica lo podemos pensar también como sumar o restar partes. Entonces, si a 6/5 yo retrocedo un quinto, aquí tendría ubicado el 5/5, y si este es el 5/5 va a ser mi 1. ¿Sí? Y podría seguir avanzando a 2 enteros, multiplicando numerador y denominador por el mismo número o contando las partes que son iguales. ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Entonces, ¿cómo identificar dónde está el 0, dónde está el 1 en una recta numérica? Miro las fracciones que tengo de referencia, construyo mi escala y trato de identificar reconociendo la cantidad de partes de ese entero, que acuérdense que siempre va a estar dividido en partes iguales y respetando la distancia entre los puntos de la recta, que era la base de construir la recta para este tema que habíamos trabajado en los primeros días que la presentamos como posibilidad de representación. ¿Dónde ubicamos 1, 2 y 1,5 en esta recta? Y acá tenemos solo una fracción, que también son quintos, ¿sí? ¿Cuántos quintos tengo? 8/5. Pero acá lo que tengo que pensar es, si estos son 8/5, ¿dónde ubico el 1? El 0 ya lo tenemos marcado, ¿sí? Una cuestión importantísima, que aquí la había resuelto yo porque había marcado las partes de la escala, es reconocer si está en la hoja cuadriculada, como en este caso,
¿qué escala se corresponde con el entero? ¿Te acordás que cuando dijimos que había que construir una escala en una recta numérica, sabíamos que la diferencia entre 0 y 1 tenía que ser la misma entre 1 y 2, entre 2 y 3, y acá todavía no la sabemos porque tenemos un indicador mayor que 1. Lo que tenemos que identificar es dónde estaría nuestro 1 para saber después toda la escala de la recta. Entonces, si yo sé que acá entran 8 quintos, lo que me convendría hacer es pensar cómo está representado el quinto en esta recta, para poder saber dónde están los 5 quintos, es decir, mi entero. Como primera medida, yo lo que voy a hacer es contar los cuadraditos para reconocer la escala, porque el quinto acá, por ejemplo, estaba representado con 3 cuadraditos. Pero me puedo encontrar con una escala donde cada quinto tenga más o menos cuadraditos. Eso lo van a tener que construir ustedes según las actividades con las que se vayan encontrando, si tienen actividades de este tipo. Y yo acá voy a reconocer que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Qué quiere decir esto? Si hay 16 cuadraditos, que cada quinto, si acá hay 8, cada quinto, ¿cuántos cuadraditos son? Yo pienso que si son 8 quintos, 16 cuadraditos, un quinto va a ser igual a 2 cuadraditos. Y ahí construyo mi escala, ¿sí? Entonces yo sé que cada quinto, esta distancia está organizada de modo tal que cada quinto, este que está acá no va, perdón, que cada quinto son 2 cuadraditos. Y fíjense que estamos trabajando con el mismo denominador, que es quintos, pero la escala es diferente. Entonces es bien importante cuando ustedes trabajen con rectas numéricas, reconocer cuál es la escala, qué distancia hay entre 0 y 1, porque esa va a ser la que va a servir para todo lo demás. Y aquí, como no tenemos el 1 y tenemos otra fracción que nos orienta, lo que hacemos es tratar de construir la escala. Si yo tengo 8 quintos aquí, lo que tengo que tratar de reconocer es dónde tengo los 5 quintos, que yo sé que es igual al entero. Aunque la escala sea diferente, esa igualdad se sostiene, ¿sí? Y lo mismo que hacíamos antes, yo puedo ir desde el 0 contando quintos o desde el 8 restando o retrocediendo quintos. ¿Por dónde lo hago, Diego? ¿De adelante para atrás o de atrás para adelante? Lo que vos quieras. Lo que yo quiera. Está bien, elijo todo, me encanta. Entonces voy a ir de atrás para adelante, del 0 para adelante. La posibilidad de elegir lo que vos te guste. Un quinto. Yo ahora acá tengo que la escala de un quinto es más pequeña que la de la otra recta, pero no me importa porque yo sé que después se va a mantener durante toda la recta. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 quintos. Y si aquí tengo 5 quintos, yo sé entonces que aquí tengo mi 1. ¿Sí? Acá tengo mi 0, aquí tengo mi 1. Y la otra cantidad que tenía que ubicar era el 2. Si yo sé que acá tengo 8 quintos, 2 va a ser igual a ¿cuántos quintos? Chicos y chicas de sexto, séptimo, primero. Esto es un repaso, así que esto seguramente ahí en casa ya lo están gritando. El número, si yo tengo que un entero, es igual a 5 quintos, entonces 2 enteros, yo tengo que multiplicar, ¿se acuerdan? Numerador y denominador por el mismo número, en este caso, o tengo que ampliar solamente el numerador. ¿Qué actividad le estamos proponiendo ahora? ¿Vamos a buscar una equivalencia o vamos a buscar otro punto en la recta? Ojo con eso también cuando trabajamos en rectas numéricas. ¿Acá me serviría multiplicar numerador y denominador por el mismo número? No, yo solo voy a avanzar en la recta. Acuérdense que cuando yo multiplico numerador y denominador es para buscar un punto en la misma recta. Me serviría acá si yo quisiera buscar una fracción equivalente a esta. Entonces yo puedo expresar 5 quintos como 10 décimos y multiplico numerador y denominador por el mismo número. Para eso me sirve multiplicar numerador y denominador por el mismo número, para buscar una fracción o expresión equivalente y ubicarlo en el mismo punto de la recta. Pero si yo quiero buscar el 2, ¿me sirve eso que estaba haciendo recién? No, solo se va a agrandar o va a aumentar el numerador, que es el de arriba. El número de abajo se va a mantener igual porque voy a seguir buscando un 2 enteros expresado en quintos, ¿sí? Entonces el único número que va a agrandar acá es el numerador y voy a seguir trabajando con quintos. Súper importante distinguir estas cosas. ¿Para qué me sirve un procedimiento y para qué me sirve el otro? Si yo quiero buscar
Otro número en la recta no me sirve hacer numerador y denominador por el mismo número. Eso solo me sirve para identificar expresiones o fracciones equivalentes que van en el mismo punto que nosotros lo estábamos haciendo acá, ¿sí? Si yo quiero buscar el 2, lo único que tengo que hacer es aumentar la cantidad de partes para moverme por la recta. No estoy en el mismo punto. Entonces yo sé acá que 2 enteros va a ser 2 veces este, porque se recorre la misma distancia 2 veces desde el 0. Una vez hasta acá y otra vez. Entonces multiplico solo el de arriba. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia, no? Si yo tengo que encontrar 10 quintos, sé que acá tengo 8 quintos, 9 quintos y 10 quintos. Entonces, mi número 2 va a estar acá. ¿Sí? 0, 1 y 2. Y si quisiéramos buscar la mitad o 1 y medio, fíjense que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Dónde ubico la mitad? ¿Va a caer en un quinto la mitad? ¿O va a caer en la mitad de un quinto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo dividir si tengo 1, 2, 3, 4, 5 partes iguales y divido por la mitad de este entero? ¿Va a caer sobre quintos o va a caer en la mitad de un quinto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántos cuadraditos dijimos que teníamos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La mitad de 10 es 5, entonces no me va a coincidir exactamente con el puntito, pero yo sé que lo puedo construir por la escala en base 2 que tenía originalmente, entonces la mitad sé que la puedo ubicar por aquí, ¿sí? Este sería mi 1 y medio. Y aquí utilizamos 2 recursos. Pensar el denominador para construir la escala y luego pensar cómo estaba compuesta esa escala para buscar expresiones que a lo mejor no coinciden con el entero, con la cantidad de partes en las que tengo partido mi entero originalmente. ¿Sí? Muy bien. ¿Te parece si vemos unas conclusiones? Sí, totalmente. Con la carpeta y el cuaderno en mano, Obvio. los chicos y las chicas, porque trabajamos un montón esta semana con estos temas y es bien importante poder hacer un repaso. Es lo que vamos a hacer a partir también de esto último que vos acabás de explicar, de repasar vía ejercicio para poder pensarlo bien. Veamos entonces algunas conclusiones y atentos chicos, chicas, como acaba de decir Pau, fíjense de tener la carpeta a mano, de ir anotando porque son varias las conclusiones. Los números racionales se pueden escribir de distintas maneras. Estas escrituras resultan útiles para encontrar en la recta numérica puntos que los representan. Bien. A todo número racional le corresponde un punto en la recta numérica. Una recta numérica es una línea donde se pueden ubicar todos los números, como estuvimos viendo en varios ejercicios de esta semana y en lo que vimos hoy también. Totalmente. Acuérdense que para armar una recta numérica hay que respetar una escala. Una vez que se decide la distancia entre 2 números, se la respeta a lo largo de toda la recta. Como hacíamos nosotros entre 0 y 1, después nosotros sabemos que va a ser la misma entre 1 y 2. La hoja cuadriculada ayuda mucho a tomar estas decisiones. Las fracciones equivalentes quedan alineadas verticalmente. Sí, esto que hacía yo cuando trabajábamos con las actividades de ir para arriba y para abajo, a veces alargar la línea de ese punto para que se pueda ver que expresan la misma cantidad respecto de los números de la recta. El conjunto de los números racionales es denso porque entre 2 números racionales siempre se puede encontrar uno nuevo. Y eso lo vimos con este desafío, que nadie gana nunca, porque siempre hay un número entre 2 de los que están ahí. Sigamos con las conclusiones. Con la recta numérica comprobamos que un número racional es mayor que otro que se encuentra a su izquierda y menor que los que se encuentran a su derecha. Bien, siempre entonces habíamos visto que representar los números en la recta, si algo me confunde con las fracciones, si los pongo ahí, a la izquierda es más chica, a la derecha es más grande. Después, si 2 fracciones tienen el mismo denominador, es mayor la que tiene el numerador más grande. Ahí gana el de arriba, digamos. Exacto. Y por último, si el numerador es más grande que el denominador, la fracción es mayor que 1.
Ahí está. Entonces son un montón de conclusiones porque estuvimos viendo toda la semana esto. Totalmente. Seguramente tienen las notas y las actividades en las carpetas y tienen posibilidad de acceder o volver a ver alguna de las clases. Repasamos si alguna de estas cosas no quedó clara y queda como para seguir trabajando nuevos contenidos de matemáticas. Así es, Pau. Vamos ahora a la clase de educación física. Así que chicos, chicas, prepárense. Hagan un lugarcito ahí donde estén para poder ejercitar. Y después viene el recreo y obviamente luego continuamos con las clases. Así que ahora, educación física. Hola, mi nombre es Gustavo Ruiz, soy profesor de Educación Física y hoy vamos a trabajar las habilidades locomotoras, especialmente el salto. Para este ejercicio vamos a armar una rayuela. Yo la armé con estos números. Ustedes, si quieren, pueden dibujarlo en el piso. La idea es pisar los números que nos van diciendo. ¿Se animan? Lo que vamos a necesitar acá es que con la ayuda de una persona, un familiar, quien esté en casa, nos va a tener que ir diciendo qué números vamos a tener que ir pisando. Fíjense, la idea es hacerlo bien rápido, pero no equivocarse. 3, 2, 4, 4, 1, 6. 3, 7, 4, 5, 3, 5. La idea es no equivocarse y hacerlo bien rápido. 3, 2, 4, 4, 3, 5. Buenísimo. ¿Se animan a hacerlo un poco más difícil ahora? Mientras que van pisando la rayuela, tienen que ir golpeando la pelotita con la mano. ¿Se animan? ¿Arrancamos? 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4, 1, 6. ¿Se cansaron? ¿Les gustó? Recuerden que esto lo pueden hacer en familia. Nos vemos la próxima. Es el turno ahora de prácticas del lenguaje. Veníamos viendo a varios escritores, escritoras. En los últimos días vimos y mucho a Liliana Bodoc. Sí, y es un día especial de cierre de semana también porque vamos a integrar varios temas que estuvimos viendo, como si fueran de esas clases integradoras. Dale. Porque los que les queremos proponer a los chicos, o les quiero proponer a ustedes chicos y chicas de sexto, séptimo, primero, segundo, donde estén, es que podamos profundizar un poquitito en otro tipo de texto que vimos que nos va a servir, que es el de las biografías. Nosotros trabajamos varias biografías y hoy les queremos proponer, después de haber leído varias obras de Liliana Bodoc, adentrarnos un poco en la biografía de esta autora. Dale. Algo hicimos cuando vimos la ficha de autor, pero se acuerdan que diferenciamos. La ficha de autor tiene como la información básica para identificar quién es, dónde nació, sus obras y demás. Seguro ustedes ya tienen varias fichas ahí construidas. La biografía amplía un poco la información de esa ficha que ya construyeron juntos y queremos detenernos en algunas de estas cuestiones para después analizar en profundidad sus obras más conocidas, que es esta trilogía de la que habíamos hablado. Sí. Entonces, en primer lugar, repasemos un poquito las obras que leímos de ella, ¿sí? Para entrar en clima con qué nos propuso esta autora esta semana y después meternos con la biografía. Sí. ¿Se acuerdan que leímos? En primer lugar, Amigos por el Viento, que era esta situación o cuento que la leyó la actriz Julieta Díaz en un video, que proponía la idea de un viento que todo lo arrasa, con esta nena que el papá se va, que se queda con la mamá y que se encuentra con el hijo de Ricardo, que al principio no lo quiere mucho y le dispara algunas preguntas medio odiosas para lastimarlo y finalmente se reconocen en que tuvieron en común un viento doloroso parecido y que era tiempo de abrir las ventanas, ¿sí? Muy poéticamente ella traduce, la autora, este enojo, la idea del viento que todo lo arrasa. ¿Se acuerdan que lo habíamos comparado incluso con esta pandemia que nos arrasa la cotidianidad y hay un montón de cosas que no estamos pudiendo hacer? Después el martes trabajaron con la seño Valentina La sonrisa de Yang, que es este muchacho que tiene una risa muy particular, que hace mucho ruido y que había tenido ciertas situaciones que finalmente viene a vivir acá y que es un abrazo el que le devuelve la posibilidad de reír con esa sonoridad.
mucho hincapié en lo afectivo, Sí. en el sentido figurado. Y el último cuento que trabajamos es el de Después de los lobos. Sí. ¿Se acuerdan que habíamos charlado un poco sobre anticipar con ese epígrafe sobre el arco iris gris y lo temible de un arco iris gris? Que lo que hace la autora en ese recorrido por el cuento es contar o narrar poéticamente, literariamente, cómo de pasar de formar parte de una manada de lobos, un pequeño grupo se va diferenciando, toma su propio camino y se transforman en perros con otros hábitos, otros intereses, otras conductas. Les propusimos escribir, no sé cómo vendrán esas escrituras, si pudieron avanzar o se están tomando unos días, el fin de semana, capaz el feriado para seguir escribiendo. Pero es bien importante, y seguramente lo pudieron reconocer en las 3 obras que trabajamos, que Liliana Bodoc trabaja mucho con el lenguaje poético y figurado. No hay situaciones ni de muchas sorpresas, ni de grandes descripciones obsesivas que por ahí pueden tener otros autores, sino que juega mucho con lo poético y lo figurado, Sí. ¿no? Como es bien interesante en este ejercicio de leer varias obras de una misma autora o un mismo autor, porque vamos conociendo que había algo que ella disfrutaba de construir relatos y escrituras narrativas de ese modo. Así como habíamos dado algunos datos biográficos para la ficha, entonces, sabiendo que su estilo y su marca en la escritura es esta que caracterizábamos recién, organicé aquí para que ustedes puedan tener alguna información más que la que tenían en la ficha de autor. Si la quieren ir viendo, fíjense que plantea que Liliana Bodoc nació en Santa Fe, en Argentina, en 1958. Ese dato sí lo teníamos en la ficha. Que dejó la escuela cuando estaba terminando el secundario, ¿no? Como hay algo ahí que la escuela por ahí no podía ofrecerle y que lo fue a buscar a otro lado. En una época en la cual por ahí nosotros insistimos mucho en la educación secundaria y obligatoria en este momento. En ese periodo la escuela secundaria no era tan masiva. Después plantea esta biografía que se casó, tuvo hijos y después retomó y pudo terminar la escuela secundaria ya de adulta. Es una realidad de muchos sujetos, trabajadores, trabajadoras que tienen que retomar sus estudios secundarios luego de insertarse en la vida laboral. Fue a la Universidad de Cuyo, donde estudió la licenciatura en Letras. No solo terminó la secundaria, sino que se animó a seguir estudiando en la universidad. Trabajó cerca de 20 años como profesora de secundaria. Siempre contaba que escribía desde niña de manera muy apasionada y sin mucho método. Hay algo ahí entonces que a ella le brotaba o le surgía la necesidad de escribir y de expresarse de esa manera, como seguramente le puede pasar a muchos de ustedes, chicas y chicas, que andan escribiendo o diarios o papeles y que nada toma forma, pero en algún momento algo de eso puede traducirse a obras literarias que ustedes mismos van a poder mandar a algún concurso o hacerle leer a alguien. Otra cosa que plantea la biografía es que a los 40 años empezó a escribir pensando en publicar, ¿no? Como si hubiera ahí un punto de inflexión distinto, que es que, bueno, ya no escribo solo para mí, sino que quisiera que otros lo lean. Su primer novela de la trilogía La saga de los confines fue una novela llamada Los días del venado y se publicó en el año 2000, no hace tanto si lo pensamos. Luego siguieron otros 2 libros de esa misma saga que se llama Los días de la sombra y Los días del fuego, en 2002 y el 2004 respectivamente. Y después escribió otros libros que se llaman Sucedió en colores, Amigos por el viento, Diciembre superálbum, El espejo africano. ¿Lo van viendo? Presagio de carnaval y El perro del peregrino, entre otros. Y finalmente, como dato de cierre de esta biografía, tenemos la fecha de su muerte. Es una autora que falleció joven para la expectativa de vida actual de mujeres, a sus 60 años. Pero quería compartir con ustedes un texto que escribió una docente, periodista y escritora que se llama Eugenia Almeida, quien cuando tuvo que dar su testimonio, ofrecer unas palabras hablando de ella, escribió lo siguiente. A ver. Liliana era una persona extraordinaria. Esa palabra pierde sentido y la estoy diciendo en su sentido más literal. Era una maravilla, algo que sobresalía, que iluminaba.
Me hubiera gustado parecerme a ella porque era realmente una persona extraordinaria. Creo que todos los que han conocido la han conocido coincidirán en eso. Era alguien tocado por algo distinto y cuyas marcas eran una marca de vida. Creo que se la va a recordar por su generosidad, por su alegría, por su fuerza, por su lucidez y por una presencia que era un regalo. A donde sea que estuviera Liliana, uno se sentía afortunado de poder oírla, de poder conversar, de poder compartir un espacio. Sus lectores la van a recordar por ese mundo extraordinario que abrió para nosotros. Creó un mundo. La mayoría de nosotros somos trabajadores de la palabra. Y después están los artistas, los que pueden crear mundos. Todos los lectores de su obra la vamos a recordar porque creó un mundo, y ese otro mundo, ficticio si se quiere, nos ayuda a vivir más intensamente y más lúcidamente en este mundo. Ella, me parece interesante traer estas palabras porque transmite no solo lo que genera su obra, y algo de lo que nos dijeron tanto Adela como Ricardo cuando lo entrevistamos, que es que hay algo del oficio y de que la inspiración y las cosas que te generan ganas de escribir te encuentren trabajando, pero esta persona distingue entre los que trabajan de escribir y artistas, ¿no? Como homenajeándola a Liliana, plantea que había algo en su obra, pero también en su presencia, en conversar con ella, y parecía interesante traerlo porque humaniza la biografía a partir de alguien que pudo compartir con ella. Viste que hay historias de autores o de grandes personajes o genialidades de las que se relata lo contrario. Sí. Era excelente, pero tenía un poco de mal humor, ¿no? Como notas de color respecto de cómo se vinculaban grandes personalidades con las demás personas. Aquí parece que Liliana tenía algo de esa sensibilidad que también se expresaba en su compartir y ser generosa con los demás. Para entrar un poquitito más a estas cuestiones, invitamos a un lector. Aquí hablaba una persona que la conoció y que también escribe, que hablaba de ella como referente y su generosidad a la hora de compartir y conversar. Y quisimos adentrarnos un poco más en algún lector muy profundo o que leyó mucho esta saga de las novelas de Liliana Bodoc para que nos diera su testimonio. Porque la saga esta son unas narraciones que cuentan una historia familiar, que se extiende en varias generaciones. Vieron que la saga tiene mucho de esto, de tomar historias de clanes, familias y esas cuestiones. Ustedes seguro que conocen Harry Potter, El Señor de los Anillos. Sagas. Exactamente, son distintas sagas. Y pudimos dar con un lector muy apasionado de la saga de Liliana Bodoc y lo invitamos a que pueda compartir con nosotros y con ustedes, chicas y chicas, su sentir, su parecer sobre la lectura de esta obra. Se llama Tomás Vaquero Cano, este lector, y comparte con nosotros lo siguiente. Los días del venado es el primer libro de la saga de los confines de Liliana Bodoc y nos habla de un lugar que está muy al sur, entre unas montañas y un mar, que llama las Tierras Fértiles, en donde viven distintos pueblos, entre ellos los Usihuilques, que van a ser los protagonistas de la historia. Es muy interesante porque son pueblos que tienen mucha sabiduría, ¿no?, sobre cómo hacer para llevar entre ellos la vida que comparten en las Tierras Fértiles. Liliana nos cuenta que los Usihuilques cuentan historias. Entonces, cada familia tiene un cofre en sus casas con distintos objetos que son parte del pasado de esta familia. Y entonces, la persona más vieja de la familia, la que tiene más memoria de estas historias, de su familia y de su pueblo, mete una mano en el cofre sin ver y agarra uno de esos objetos, al azar. Entonces lo saca y le cuenta al resto de la familia la historia de este objeto, de quién era, cómo apareció en la familia. La historia empieza con una especie de peligro que aparece. Sobre todo estas personas, los más viejos y las más viejas, empiezan a presentir que viene algo. Que resulta que es unas fuerzas que vienen del otro lado del mar, dice Liliana, con el odio de destruirlo todo, ¿no? Con el odio de destruir estas formas de vida que hay en las tierras fértiles. Se parece un poco, ¿no?, a la historia del ataque desde Europa a los pueblos
originarios de América, ¿no? Entonces, Liliana nos cuenta que para resistirse a este ataque, lo que van a necesitar las criaturas es aliarse con la magia. Va a ser la magia la que pueda ayudarlas a dar esta lucha. Pero hay algo distinto, y que es muy lindo que sea así, que es que los brujos de Liliana no son, por ejemplo, como los de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Que no son brujos que hacen volar cosas, o que se teletransportan, o que hacen cosas imposibles. Para empezar, por ejemplo, y contar algo de estos brujos, no nacen siendo brujos, sino que se vuelven brujos. Aprenden a ser brujos, y sobre todo tienen que inventar la magia con la que van a cuidar estos pueblos, ¿no? Es como si no supieran tanto sobre estas tierras y esta memoria porque son brujos, sino al revés. Es como si se hubieran vuelto brujos gracias a dedicarle mucho tiempo a aprender cómo cuidar las vidas de estos pueblos. Liliana dice que le costó mucho pensar cómo iban a ser estos brujos de su historia. ¿Qué poderes iban a tener? ¿Cómo iban a ser? Porque son brujos que tienen que mostrarnos cómo podríamos resistir, y tienen que hacer algo que no sea imposible, porque si no, no tendríamos nada que tomar, que aprender de ellos. Los modos en los que ella nos cuenta esta relación entre los brujos y las criaturas nos ayuda a imaginar cómo se puede cuidar nuestras formas de vida cuando son atacadas, con firmeza, pero también con ternura, de modo amoroso, como lo hacen estos brujos. ¿Cómo es que cuidamos la forma de vida de alguien a partir de cuidar nuestra propia historia? ¿Cómo se hace para no perder la memoria de estos pueblos, de estos antepasados que resistieron y aprendieron a inventar estos cuidados? Todas estas son preguntas, me parece, que están en el libro de Liliana, y son cosas que nos invita a pensar cuando la leemos. Ahí teníamos a este lector compartiendo su experiencia con nosotros a partir de la lectura de la saga. Sí, está bueno ver cómo apasiona, o tener un lector muy apasionado con ese tema, porque es mucho más lo que puede transmitir sobre lo que le generó la obra. Quería compartir con ustedes, chicos y chicas, también que Liliana Bodoc, en el canal Encuentro, formó parte de un ciclo que se llamaba Los Confines de la Palabra. Muy bueno. Donde, así con este estilo que vamos conociéndole, que la caracterizaba, compartía sobre distintas tradiciones, lecturas, y invitaba a compartir el mundo literario, recogiendo entrevistas, testimonios y algunos textos bien particulares. Ahora les queremos invitar a compartir uno de ellos, de estos pequeños relatos o historias que se editaban o salían al aire por Canal Encuentro en Los Confines de la Palabra, que es El cofre de los Usiulques, espero haberlo pronunciado bien. Usiulques, mira. Sí, que es un relato que ella recupera y nos comparte, que nos va a hacer pensar y sentir algunas cosas también. Dale, Lili, adelante. Cada familia Usihuilque conservaba un cofre, heredado por generaciones, que los mayores tenían consigo. Cuando llegaban las noches de contar historias, volteaban el cofre, haciéndolo dar 4 tumbos completos. Entonces, el más anciano sacaba del cofre lo primero que su mano tocaba, sin vacilar ni elegir. Y aquel objeto, evocador de un recuerdo, le señalaba la historia que ese año debía relatar. A veces se trataba de hechos que no habían presenciado, porque eran mucho más viejos que ellos mismos. Sin embargo, lo narraban con la nitidez del que estuvo allí, y de la misma forma se grababa en la memoria de quienes tendrían que contarlo años después. Algunas historias se repetían incansablemente. Algunas se relataban por única vez en el paso de una generación, y otras, quizás, nunca serían contadas. Las viejas historias que quedaron para siempre dentro del cofre, si nadie las contó, nadie las oyó, y si nadie las oyó, nadie las recuerda. Veíamos entonces a Liliana. ¿Y ahora, Pau? Y ahora lo que yo le quería
proponer o pensar junto con los chicos y las chicas tiene que ver con esta idea de, nosotros vieron que tenemos nuestro banco de fracciones y en matemática hacemos mucho hincapié en que algunas cosas conviene saberlas de memoria y los cálculos y demás. Pero esto que nos proponía o nos traía Liliana recién tiene que ver con otro tipo de memoria, que es más la memoria colectiva, ¿no? Y en el relato que nos proponía compartir, aparece esta idea de la memoria colectiva o de este grupo en particular que lo que hace es, en un cofre, poder ir incluyendo objetos que son portadores de la memoria colectiva que pasa de generación en generación. En esta idea de que la memoria colectiva necesita ser revivida por nuevos sujetos de nuevas generaciones para mantenerse viva, ¿no? La idea de, muchas veces se utiliza la expresión de mantener viva la memoria, tiene que ver con poder traer a la memoria aquello que forma parte de alguna tradición y demás. Pero lo particular es que utilizaban un cofre en el cual iban incluyendo cosas. Entonces, la pregunta sería, lo que no entraba en el cofre, si nadie lo tomaba para recordarlo, no terminaba de formar parte de estos rituales de memoria colectiva. Entonces, por ahí lo que yo les querría proponer a ustedes, chicos y chicas, es si ustedes se animan a construir un cofre con objetos que sean portadores de alguna memoria. Sobre todo en estos tiempos de andar por la casa, si quedaran objetos de cuando ustedes eran más chicas, objetos, chicas o chicos, ¿no? Cuando ustedes eran más pequeños, si hay algún objeto representativo, fotos, juguetes, tapitas que sepan que hayan abierto en algún momento particular, porque lo que tienen los objetos que disparan estos actos de memoria es que a veces el objeto en sí no es tan particular, sino el relato que hay alrededor del objeto. Entonces, nosotros aquí tenemos la cajita que habíamos usado aquella vez con uno de los mitos. Si no tienen una caja de este tipo, busquen cualquiera y hagan el ejercicio de ir colocando objetos para en algún momento de ritual, si se quiere. Pueden poner un día al mes, un día a la semana, abrir, encontrarse con eso y hacer este ejercicio de relatar una memoria, si se quiere, que pueda ser portada en objetos, a ver qué nos dispara esto. Si se animan y tienen ganas, estos objetos pueden invitarnos también a ser disparadores de construir relatos en la línea de lo que nos proponía Liliana también. Dale, linda actividad. Entonces, ya saben, chicos y chicas, está bueno si la pueden hacer. Y ahora nos tenemos que ir a un recreo, Pau. Nos tenemos que ir a un recreo. Pero cuando volvemos, semana de mayo, mirá la escenografía que nos acompaña. En Ciencias Sociales vamos a seguir avanzando en esa época tan importante para nuestra historia. Pero ahora recreo. Te presentamos algunas estrategias que te pueden servir para estudiar en casa. Todas estas herramientas implican dedicación para la lectura y atención para seguir las consignas. Vamos a ver diferentes estrategias como resúmenes, cuadros sinópticos, calendario. Probá y elegí la que te sirva más, con la que te sientas más cómoda o más cómodo. Van algunas sugerencias. Toma descansos, no estudies periodos largos. Prepara todo antes de comenzar. Cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Estos esquemas buscan organizar la información de los textos que tenés que estudiar. Son los que arma el docente a modo de síntesis del tema que se trató en la clase, pero en este caso los vas a armar vos en casa para repasar lo estudiado. ¿Cómo se hace? Bueno, hay que leer el texto con atención. Leerlo por segunda vez y poner un título a cada párrafo. En una hoja con los títulos, escribir las relaciones entre ellos. Causa, consecuencia, conclusión, enumeración u oposición, prestando atención a las jerarquías. Y volver a escribir los títulos, pero organizados según las relaciones, que pueden ser unidas por flechas de diferentes colores, tamaños y tipos de letra. Para hacer un resumen, tenés que leer el texto original, deteniéndote y tomándote el tiempo necesario hasta comprenderlo. Pregúntate, ¿cuál es el tema central del texto? Subrayá las ideas principales y las secundarias, si podés, en distintos colores. Hacé anotaciones de palabras clave que te permitan saber de qué habla la parte que resaltaste sin tener que leer todo. No se trata simplemente de cortar o copiar, que es lo mismo,
fragmentos del texto original. Redactá el resumen con tus palabras, armando un texto que tenga sentido. Tenés que tener en cuenta cuáles son las secciones más relevantes, dónde pone el foco de atención el autor, cuáles son las conclusiones, entre otras. Otra manera de hacer tu resumen es un punteo, un listado de ideas. Busca tu estrategia. Ahora podés estudiar de tu resumen. Antes de que empieces a hacer las actividades del cuaderno, no te olvides. Organizá tu calendario de materias para saber qué día vas a hacer cada tarea. Prepara todo lo que necesitas para no tener que pararte a cada rato. Hacer recreos y descansos. Lee las consignas y materiales. Prepara resúmenes o cuadros. Ejercita varias veces si es tarea de matemática, por ejemplo. Y deja todo ordenado para volver a empezar mañana. Semana de mayo, como venimos contando a lo largo de los últimos días, clase de ciencias sociales. ¿Y con qué nos vamos a meter hoy, Pau? Hoy vamos a seguir trabajando con los sucesos de esta semana de mayo, bien importantes para poder explicarnos la fecha del 25 como Día Puntual de Reconocimiento, pero algo de esto trabajamos. Trabajamos antecedentes, causas, la incidencia de las invasiones inglesas, la importancia de que se va organizando el pueblo, pero además hay conciencia de pueblo organizado. Sí. Y esas cuestiones cómo fueron acumulando aspectos importantísimos de las ideas para poder dar lugar a lo que fue y conocemos como la Revolución de Mayo. Muy bien. Sabemos que un día como hoy, 22 de mayo, tuvo lugar la primer junta de gobierno, pero que en ese momento todavía era presidida por el virrey Cisneros. Algo habíamos visto ayer de todas las discusiones que se daban entre quienes participaban en el cabildo, si podía el virrey que gobernaba en nombre de un rey que no estaba ejerciendo su rol de rey, gobernar a los habitantes de estos territorios tan alejados de la Europa que además estaba con muchos conflictos, ¿sí? Sabemos que había una buena parte de los criollos que empezaba a tener unas ideas independentistas más liberales que planteaban que de ninguna manera alguien que gobernaba en nombre de un rey que no estaba siendo rey podía seguir gobernando aquí. Algo de eso trabajamos ayer. Pero hoy queremos introducir algo muy importante que lo hemos charlado en algunas otras clases, que tiene que ver con las fuentes del conocimiento histórico. Sí. ¿Sí? ¿Qué son las fuentes de la historia? Tradicionalmente tenía mucho que ver con documentos, actas y otro tipo de escritos a los que los historiadores, en su trabajo de acceder a los documentos, leerlos y construir un relato histórico interpretándolos en base a eso que se encontraba, formaban parte de las fuentes privilegiadas de la historia. Después nosotros sabemos que a esas fuentes más tradicionales, que son los documentos, en el caso del Cabildo, por ejemplo, son las actas, lo que quedaba escrito y firmado por todos los integrantes y componentes, en este caso de la primera junta, vamos a meternos un poco hoy, pero a medida que la concepción de cómo se construye la historia fue avanzando, fueron tomando lugar otro tipo de fuentes. Por ejemplo, los testimonios, el arte pictográfico, cómo se representaban ciertas cuestiones. Lo vamos a seguir trabajando en los distintos encuentros cuando abordemos temas históricos, pero es bien importante, chicos y chicas, que ustedes sepan que estos documentos, que son fuentes históricas, generalmente, como forman parte del patrimonio de un país, se encuentran bien conservados y preservados en bibliotecas o museos. El original del acta de la primera junta. Por su carácter histórico. Totalmente, por su carácter histórico, es patrimonio, se lo cuida muchísimo, muchísimo, muchísimo y está accesible a la vista, no a estar tocándolo para que no se desintegre ni pierda su integridad y pueda conservarse de ese modo. Así es. En el caso de la Semana de Mayo contamos como fuente histórica con las actas del Cabildo, que están digitalizadas, no hace falta antes sí, yo tenía que ir, verlas por la vitrina, no tocarlas. Ahora mucho de este material, que son las fuentes históricas, está digitalizado, están en las webs de las bibliotecas y uno puede acceder a la imagen de ese original, pudiendo acceder a ellas sin degradarlos. Está buenísimo. Entonces, estos documentos escritos, en este caso actas, pero pueden ser
artículos de diario, proclamas u otro tipo de cuestiones, recordábamos entonces recién, son fuentes históricas. Acá tenemos, seleccionamos algunos pasajes de las actas. Ustedes saben que cuando se hace un acta de una reunión, lo que se hace es tomar nota de lo que dicen los participantes de la reunión. Ese famoso rol del secretario de actas, ¿quién es? El que escribe el acta mientras el resto de los integrantes de una reunión van conversando. Sí. Seguramente ustedes, chicos, si viven en un edificio, cuando se hace la reunión de consorcio, alguien escribe el acta, eso queda como un documento. Si viven por ahí en un pueblo más pequeño, en la delegación, cuando se juntan en algún tipo de comisión o reunión, sociedad de fomento, y se llega a algún acuerdo, lo que se acuerda se deja por escrito en un acta. Ese tipo de acta, en el Cabildo nosotros sabemos que existieron y estábamos diciendo dónde se las pueden encontrar. Aquí tenemos dos de las intervenciones que podemos encontrar en el acta de la Junta, que fue la primer Junta del 22 de mayo, que fue previa a la Revolución de Mayo. ¿Por qué dijimos? Porque todavía el virrey formaba parte y presidía esa Junta, cuestión que cambió en los días posteriores. Cornelio Saavedra, recordarán ustedes que formaba parte de los integrantes de la Junta más proclives a continuar con el régimen de la corona española. Sí. ¿Sí? Sí. Zamba seguro que les enseñó un montón a los chicos sobre eso, mucho más entretenidamente. Cornelio Saavedra dijo a su turno, y empiezan las comillas. Acuérdense que las comillas eran cuando se cita lo que originalmente dijo la persona. Que consultando la salud del pueblo y en atención a las actuales circunstancias, debe subrogarse el mando superior que obtenía el excelentísimo señor virrey en el excelentísimo Cabildo de esta capital, interín se forma la corporación o junta que debe ejercerlo, cuya formación debe ser en el modo y forma que se estime por el excelentísimo Cabildo, y no quede duda de que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando. Fíjense aquí cómo se refiere al pueblo y a la importancia de que el Cabildo, presidido por el excelentísimo virrey, es quien toma las decisiones en nombre de ese pueblo. Vamos a ver Castelli, que como bien sabemos estaba en las antípodas de esta posición, cómo menciona al pueblo. Dice que se conforma con el voto del señor doctor Cornelio Saavedra y que la elección de los vocales de la corporación se haga por el pueblo junto en Cabildo General sin demora. Porque ahí lo que se estaba pidiendo era que algo de la composición y participación de Cabildo en esta junta se modificara, ¿sí? Entonces, bien interesante, como veníamos trabajando esta idea de pueblo, de la conciencia de pueblo y de participación política como una nueva idea que va surgiendo y que le da sentido político a esa noción de pueblo que en la corona española y en el virrey podemos observar que delega absolutamente al cabildo porque son quienes toman las decisiones en nombre de un rey que ya sabemos que no estaba y que eso generaba algunas discusiones en la oportun crisis, como habías dicho vos el otro día. Muy bien. Exactamente. No hace falta aclarar que en la primera junta, si nosotros podemos ver la imagen de quienes la integraban, acá tenemos, no sé si la pueden ver, los integrantes de esta primera junta, recién mencionamos a dos, Saavedra y Castelli, también participaban Ascuénaga, Alberti, Moreno, Belgrano, Paso, Larrea y Mateu como integrantes de esta primera junta. No hace falta que aclare que no había mujeres, eran todos varones. Hablamos un montón respecto de cuánto después las mujeres accedieron a los derechos y la participación civil y política fuera de las tareas domésticas, pero también en algún otro encuentro hablamos de María Remedios del Valle, esta afrodescendiente que la habíamos mencionado muy particularmente como la capitana, madre de la patria, la habría nombrado Belgrano, que incluso, no sé si ustedes chicos y chicas se acuerdan que sabíamos el año de nacimiento, pero no el día de nacimiento. Sí. Fíjense hasta qué punto nosotros sabemos que se
utilizaba la fecha de su fallecimiento para conmemorar a los pueblos afrodescendientes en nuestro país, pero no la fecha de nacimiento. Y de estos varones claramente se sabe cuál fue la fecha de nacimiento, súper importante. Leemos, si les parece, una reseña sobre María Remedios del Valle para recordarla y para en esta mujer también saber que si bien se demoró la participación política, en ese sujeto pueblo, con el sentido político que íbamos construyendo, hubo mujeres que tuvieron participación, que se destacaron y que codo a codo se pusieron en las primeras filas para poder construir lo que hoy conocemos como nuestro territorio nacional y Argentina. María Remedios del Valle nació en Buenos Aires en 1766 y se la conocía como la Parda, mujer negra y pobre. Fue protagonista de las guerras de la independencia, integrando el Ejército del Norte junto a su esposo y sus 2 hijos. Reconocida como capitana por Manuel Belgrano, se destacó en la batalla de Tucumán por curar y salvar la vida de varios soldados. Falleció, como decíamos anteriormente, el 8 de noviembre de 1847. Y en honor a ese día fue declarado el Día Nacional de los Afroargentinos y Argentinas y de la cultura afro en nuestro país. ¿Querés conocer más de la Madre de la Patria? Sí. ¿Es un buen momento? Sí. Dale, entonces. Y acá no sé si se dieron cuenta que pusimos a la primera junta, que y eran al lado, todos varones. a la Madre de la Patria. Y al lado a nuestra Madre de la Patria. Exactamente. Ahí está. Bueno, conozcamos un poco más acerca de ella, la Madre de la Patria. Este 25 de mayo elegimos recordar a María Remedios del Valle, una mujer revolucionaria y afroargentina, mejor conocida como la Madre de la Patria o la Capitana, por su participación en los combates por la independencia. En 1810 formó parte de la primera expedición militar hacia el Alto Perú. Bajo el mando del general Belgrano, participó de las victorias de Tucumán en 1812 y de Salta en 1813. Más tarde, ese mismo año, luchó en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma, donde fue herida de bala y tomada prisionera. Luego de escapar, Belgrano le otorga el rango de capitana y en 1826 recibe un reconocimiento por sus servicios prestados a la patria. Gracias a patriotas, hombres y mujeres como Remedios, hoy decimos ¡Feliz Día de la Patria! Seguimos educando. Y ahí veíamos a la Madre de la Patria y me parece, Pau, que es un buen momento para profundizar en cuestiones importantes que Pau viene contando, que venimos desarrollando, pero la idea es profundizar porque estamos hablando de una época y de una serie de ideas que son trascendentales para nuestra historia. Y es por eso que estamos en comunicación con alguien que sabe, y un montón, chicos y chicas. Él es historiador, se llama Raúl Fratkin y es profesor de Historia de la Universidad Nacional de Luján y de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, entre otros grandes éxitos. Y está ahí con nosotros. Hola Raúl, un placer saludarte. ¿Cómo te va? Hola, buen día Diego. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Quería arrancar por saber, conocer un poco, aproximarnos a cuáles eran las ideas que tenían los criollos revolucionarios en el Cabildo. Bueno, tenían muchas ideas y no todos tenían las mismas ideas en ningún momento. Todos tienen las mismas ideas. Claro. Pero bueno, tenían que resolver una crisis política muy grave que había tanto en el virreinato como en toda la monarquía española. ¿Y cuál era? Y ahí, sí, No, sí, perdóname. escucho. No, te preguntaba qué era lo que tenían que resolver. Bueno, la explicación sería larga, pero para hacerla breve, había como dos grandes problemas entrelazados, que eran distintos, pero que estaban entrelazados. Por un lado había una crisis general de toda la monarquía, porque desde 1808 las fuerzas de Napoleón desde Francia habían ocupado gran parte del territorio español y entonces había una guerra civil en España entre los partidarios de apoyar a Napoleón y los que se oponían a apoyar a Napoleón.
y esto generó una crisis general en todos los territorios del Imperio Español. Y por otro lado había una crisis política en Buenos Aires, en la capital del virreinato, en todo el virreinato, pero en la capital especialmente, que venía desde antes, desde 1806, como resultado, y 7, como resoluciones inglesas. Y entonces en mayo de 1810 se da una situación muy particular, porque el gobierno que en España había intentado formarse para enfrentar a las tropas de Napoleón, la llamada Junta Central de Sevilla, había sido disuelta por el avance de las tropas de Napoleón, y entonces había que discutir, y ahí se entabló un gran debate, quién iba a ejercer el gobierno en Buenos Aires mientras no había gobierno estable en España, y sobre todo si debía seguir el virrey que esa junta había nombrado, o si, como la junta ya no existía, ese virrey no podía seguir en el mando. Y si no seguía, ¿quién seguía? Claro. Ese es básicamente el debate del Cabildo del 22 de mayo. Y Raúl, muy bien descrito y muy sintético de lo que es un tema muy complejo y que tiene un montón de cuestiones para analizar, pero está bien explicado en la esencia. Ahora, esa es la esencia del problema y de lo que estaba pasando. Y vos anticipaste que los criollos que discutían en el Cabildo tenían ideas distintas, no tenían todos las mismas ideas. ¿Podés contarnos algunas de esas ideas que tenían esos criollos en aquel entonces? Bueno, una aclaración, perdón, de formación profesional, quizá a los chicos no les interese. Estamos muy acostumbrados a hablar de criollos españoles como si fueran dos bandos opuestos. La cosa es mucho más complicada. Claro. Por empezar, los criollos no se llamaban a sí mismos criollos, era un término muy despectivo en esa época. Ellos se llamaban generalmente a sí mismos españoles americanos. Muy bien. En el Cabildo estaban tanto, en esa reunión del Cabildo Abierto, el 22 de mayo, había tanto españoles americanos como españoles europeos. Y ni unos ni otros tenían una sola postura. Entonces, ¿cuáles eran las discusiones? Una era que si continuaba el virrey, y entonces algunos proponían que continuara acompañado por una junta integrada por españoles americanos y por españoles europeos. Otros proponían destituir al virrey y formar una junta elegida por ese cabildo, y esa fue básicamente la discusión. En realidad no sabían en qué iba a terminar, claro, ni hacia dónde iba. Y dentro del grupo de españoles americanos había quienes querían un cambio más rápido y más de fondo, y quienes querían mantener un gobierno provisorio hasta ver qué pasaba, porque nadie sabía qué era lo que iba a suceder. Como pasa con estas cosas, que si uno supiera antes de que sucedan lo que va a suceder, no habría historia para construir después. Nosotros en los encuentros de ayer y de hoy con los chicos y las chicas estuvimos intentando detenernos un poco en las nociones de pueblo, que tratábamos de generar la idea de que es una construcción histórica, que cuando se hablaba de pueblo en ese momento no se pensaban las mismas cosas, ni entre los que hablaban de pueblo en ese momento, ni como lo concebimos hoy en un sentido más político quizás actualmente. Sobre esta temática, ¿alguna reflexión que puedas compartir con nosotros y los chicos? Bueno, es una pregunta muy importante porque las palabras tienen historia y además tienen se disputa, se pelea, se lucha el sentido de las palabras. No es que los protagonistas de 1810, como nosotros hoy, para hablar, no vamos al diccionario a ver cuál es la definición de la palabra. La usamos y le damos un sentido y peleamos porque ese sentido sea aceptado. Entonces, la discusión en el 22 de mayo se ve muy clara en un punto. Si el rey no estaba porque estaba preso y el gobierno provisorio que se había formado para reemplazarlo, la Junta Central de Sevilla, tampoco existía más, el principio que van a argumentar es muy claro, y es que no estando el rey en el gobierno, el poder volvía al pueblo. Entonces la discusión era quién era el pueblo, quiénes lo integraban y a qué se refería
cuando se hablaba de pueblo. Y Raúl, en esa línea, ¿cómo era la sociedad de ese entonces? ¿Cómo estaba conformada esta sociedad? Bueno, la sociedad era muy diversa y era muy distinta en cada región del virreinato, no era todo igual. Claro. En el caso de Buenos Aires, tenés una ciudad que para ese momento tenía más o menos unos 40.000 habitantes, y algo que no siempre nos acordamos es que un 25% de esos habitantes eran esclavos. Claro. Esos directamente no entraban para ninguno de los que estaba en el cabildo dentro de la idea de que eran parte del pueblo. Eso no estaba en discusión todavía en 1810. La discusión va a venir después. Después tenías un grupo muy minoritario de españoles europeos, pero que no eran solo los más ricos eran españoles europeos, los que controlaban los cargos de gobierno, la mayoría eran españoles europeos, pero también había inmigrantes españoles europeos, pobres, que trabajaban en el ejército, en el puerto, en las pulperías. Y había un sector de hijos de españoles europeos, que eran españoles americanos, que eran los que normalmente llamaban los criollos, Claro. y que integraban también parte de lo que podríamos llamar la clase alta de la sociedad. Después había un sector mucho más amplio, que los que estaban arriba en la sociedad, los que eran más poderosos y más ricos, en general no llamaban el pueblo, sino la plebe, y que eran un grupo enorme, la inmensa mayoría de la población de la ciudad, de trabajadores de distinto tipo, hombres y mujeres, mestizos, mulatos, distintos colores, que también criollos y blancos, incluso españoles pobres, que no eran reconocidos en general como parte del pueblo. Esta va a ser la discusión después, una vez lanzado el proceso revolucionario. Pau, ¿querés hacer la última? Sí, no, algo trabajamos hoy con la idea de las fuentes históricas, ¿no? De las actas y cómo ustedes como historiadores en su oficio van construyendo el acceso a este tipo de fuente. Por ahí estaría interesante compartir con los chicos y las chicas en este hacer historia qué otro tipo de fuentes privilegiadas te encontrás vos en el quehacer de historiador, ¿no? Muchas veces trabajamos en la idea de las profesiones y hablar con ustedes nos enriquece la perspectiva de qué hace un historiador. Bueno, ¿qué hace un historiador? Una cosa que hace es leer mucho. Ajá. Y con mucha paciencia. Porque es como armar un rompecabezas, leyendo cada fuente, cada autor de cada fuente te da una versión distinta. No todas coinciden, se contradicen, entonces hay que ir como armando un rompecabezas, pero no sabes qué forma tiene el rompecabezas para guiarte. Entonces tenés que ir viendo qué coincide, qué no coincide, por qué no coincide. Te doy un ejemplo. Y al mismo tiempo tenés que tratar de ponerte en el lugar de quienes están viviendo esa época y no mirarlos solamente desde ahora. Por ejemplo, nosotros llamamos al gobierno revolucionario que se instaura el 25 de mayo de 1810, todos nosotros en la escuela y fuera de la escuela, lo llamamos Primera Junta. Pero ellos no se pusieron ese nombre. Ningún gobierno, y menos un gobierno revolucionario, va a decir somos la Primera Junta, porque estaría diciendo entonces después viene otra. Claro. Y cuando ves cómo se denominaron a sí mismos, empezás a entender un poquito mejor cómo era la situación. El nombre que ellos le pusieron a ese gobierno era Junta Superior Provisoria de Gobierno del Virreinato del Río de la Plata, en nombre de su majestad VII. Es largo, complicado, no sirve para nombrar una estación de subterráneo, por ejemplo, pero
te da una idea de que es un gobierno provisional que intenta sustituir al virrey y gobernar todo el virreinato, no solo Buenos Aires. Claro. Y ahí viene el gran problema, porque para eso va a tener que hacer las primeras cosas y la revolución se va a convertir en una guerra, casi inmediatamente. Bien, Raúl, te queríamos agradecer por haber compartido estos momentos con nosotros y habernos respondido a algunas de las inquietudes que teníamos. Sí, muchísimas gracias y confirmamos con los chicos y las chicas que hay un trabajo del historiador que tiene que ver con leer mucho para producir pensamiento histórico, que lo veríamos introduciendo como una forma de leer distinta a la lectura literaria, ¿no? Claro. En algo de eso veníamos insistiendo en los últimos encuentros. Totalmente. Raúl, bueno, espero que no los asusten a los chicos. No, los entusiasma, seguramente. Claro, obviamente. Raúl, te mandamos un abrazo muy grande. Gracias. A ustedes, gracias. Hasta luego. Gracias. Ahí está. Bueno, Pau, tal cual veíamos recién, es como vos decís, hay cuestiones de la historia que obviamente requieren paciencia, trabajo, ¿no? Interés. Interés, porque uno va a leer con una pregunta. Se parte de la inquietud. Totalmente. Bueno, totalmente. Pau, vamos a ir al recreo. Vamos a ir al recreo. Dale. Bien. Sí, sí. Adelante, recreo. Estamos atravesando una etapa en la que debemos salir de casa lo menos posible, para cuidarnos a nosotros y a los demás. Por eso, es bueno hacer las operaciones de la vida cotidiana de la forma más fácil, rápida y segura posible. ¿Cómo extraer dinero en efectivo del cajero automático? Acércate al cajero del banco más cercano. Podés utilizar cualquiera, sin pagar cargos ni comisiones hasta el 30 de junio del 2020. Introducí tu tarjeta de débito en la ranura. Ingresá el PIN, tu clave compuesta por 4 números. Desde ya, no lo compartas con desconocidos y no la digites en presencia de extraños. Elegí la opción Extracciones/Adelantos. Selecciona el tipo de cuenta, por ejemplo, caja de ahorro en pesos. Elegí el importe que deseas retirar. Si no está en la pantalla, marca otro importe y escribí el monto que quieras. Eso sí, debe ser siempre múltiplo de 100. Por ejemplo, 500, 2300 o 5.800. Luego, confirma el monto. Recordá que los cajeros tienen la obligación de permitirte extraer hasta 15.000 pesos por día. Si el cajero te solicita tu clave PIL de 3 letras, ingresala seleccionando los grupos que contienen esas letras. Retira el dinero, el comprobante y chequea que se corresponda. Si notas una diferencia o si tu tarjeta es retenida, comunícate por teléfono con tu banco. Ojo, no te olvides de retirar la tarjeta. El cajero suele realizar un sonido y luces para alertarte de que no te la olvides. Pero por las dudas, chequea que la hayas guardado bien. También se puede retirar dinero en comercios o puntos de extracción adheridos, como supermercados, estaciones de servicio o farmacias. Cuidémonos entre todos y todas. Es el turno ahora de la clase de plástica. ¿Qué haces, Pau? ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Todo bien. Ya veo ahí cuadros, pinturas muy interesantes que me gustan mucho. Lo veo a Salvador Dalí, por ahí veo el surrealismo, pero bueno, nos vamos preparando. Nos estamos preparando, poniendo en calor para lo que se viene ahora. Ya que estamos en la clase de plásticas y que estamos en la semana también de mayo, queremos ver a chicos y chicas que han hecho unos dibujos que tienen que ver con nuestro himno nacional, así que dentro de esta clase queríamos compartirlos con ustedes, chicos y chicas, y el video es el siguiente.
Este hermoso video que acabamos de ver, con estas intervenciones de los chicos y las chicas con sus dibujos sobre el himno nacional, es idea de una profe. Esa profe se llama Romina, está en la provincia de Santa Fe, hace 16 años que es profe de plásticas. ¿Vos, Pau, hace cuánto que eras profe de plásticas? 20 algo. Sí. 20 largos, mirá, muy bien. Gente que hace mucho que se dedica a esto y es un placer estar en comunicación con ella. Hola, Romy, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Lo mismo, gracias por atendernos y por recibirnos. Exactamente, ¿dónde estás dentro de Santa Fe? ¿En qué localidad? Yo vivo en Acebal, es un pueblo que queda a 35 kilómetros de Rosario, sí, al sur. Y bueno, pero no trabajo acá en mi pueblo, trabajo en pueblos de alrededor que quedan a 20 kilómetros aproximadamente, son 3 pueblos: Paraje El Caramelo, Coronel Domínguez, Uranga, y después trabajo en una ciudad, Arroyo Seco, que queda a 32 kilómetros. Mirá qué bien. Y, o sea que estás en 4 escuelas distintas. Sí, qué bueno. 4 escuelas. Qué bueno. Públicas. ¿Y 3 de estas escuelas son escuelas rurales? Sí, sí, la de Arroyo Seco, que es ciudad, es una escuela grande, claro, con muchos alumnos, y las otras son rurales. Hay una, la que está en el paraje, se llama escuela rural porque está en el medio del campo, pero tiene un montón de alumnos, más de 240 alumnos. Ah, qué bueno. Creció un montón. Sí. Romy, y en estas épocas, en épocas de cuarentena, ¿te estás pudiendo comunicar con tus alumnos, tus alumnas de las escuelas rurales, por ejemplo? Sí, a través de WhatsApp. Apenas comenzó la cuarentena, hice un grupo de Facebook privado, para que los padres, el que quiera, sin obligación, y el que quería subir los trabajos, suban allí los trabajos de los alumnos, para hacer como una exposición virtual y que todos puedan mirarlos. Qué bueno. Porque si no quedan en la carpeta y nadie los ve, ¿no? Claro, está buenísimo. Y bueno, y el que no quiere, me lo envía por WhatsApp a mi teléfono celular. Me parece una muy buena idea. Y Romy, ¿cómo es esto que se te ocurrió, cómo se te ocurrió esta idea de, con los dibujos de los chicos y las chicas, intervenir el himno nacional? Bueno, un proyecto que comenzó el año pasado, que se llama Recursos Educativos en Dibujos Animados. Ah, mira. Y la idea era representar diferentes efemérides a lo largo de 2 o 3 ciclos lectivos. Comencé el año pasado y bueno, este año voy a seguir y el año que viene también, pienso. Así voy haciendo diferentes fechas. Está buenísimo. O sea que tienen pensado evolucionar, o mejor dicho, hacer otras intervenciones en otras efemérides nuestras, argentinas, digo. Sí. El año pasado la idea surge porque yo hace años que venía con la idea de hacer algo animado para darle importancia al dibujo de ellos y que no quede en una carpeta, darle vida a los personajes, ya que son muy importantes, pero bueno, darle mayor importancia y que todos puedan verlo, ¿no? Entonces, se me ocurrió que ellos representen el momento que se entona el himno nacional en la escuela. Por eso en una parte aparecen los abanderados de la bandera nacional y de la provincia de Santa Fe. Entonces digo, bueno, yo nunca estudié animación, nada de eso. Y digo, a ver, ¿qué hago? Un sábado a la tarde estaba acá sola y digo, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Primero tengo que practicarlo yo porque no voy a tirar la idea y después no saber cómo hacer la animación y que el trabajo quede ahí. Entonces dibujé en una hoja una figura humana, dibujé diferentes ojos, bocas de una manera artesanal y digo, bueno, con lo que tengo, con lo que yo tengo Photoshop y voy a editar las imágenes con Photoshop a ver qué sale. Entonces hice la primera estrofa del himno y eso fue como un recurso disparador para presentarles el proyecto a mis alumnos, que el año pasado eran de 5º y 6º grado, que ahora están en 6º y 7º. Claro. De la escuela de Coronel Domínguez. Bien.
Romy, y entonces, a partir de esta idea, se la empezaste a contar a los chicos y a las chicas. ¿Y cómo te recibieron con esta idea? ¿Les gustó? Sí, enseguida. Enseguida quisieron ya quién iba a hacer cada parte qué estrofa iba a hacer cada uno. Ellos se organizaron solos, se pusieron de acuerdo quién iba a hacer una cosa, otra. Sí. En la parte instrumental del himno aparece el Cabildo, la Casa de Tucumán, el Monumento a la Bandera. Eso lo hicieron de manera grupal. Y después las figuras humanas de manera individual. Y bueno, entonces cada uno representaba a diferentes personas, porque trabajamos contenido de ESI también, que no todos somos iguales. ¡Qué bueno! Con diferentes apariencias, orientaciones también, orientaciones sexuales. Excelente. Y bueno, entonces cada uno representó a la persona que quería y se pusieron de acuerdo para no repetir. Está muy bien. Y bueno, después de eso, el himno, hicimos otro audiovisual con los chiquitos de primer, segundo y tercer grado para el Día de la Independencia, con la canción Voy a Tucumán. Están todos en mi canal de YouTube porque yo los fui subiendo a todos ahí. Y después, para el Día de la Diversidad Cultural, con el mismo grupo que hizo el himno, representamos la canción Somos Uno. Y ahí aparecieron diversidad de personajes. Ya realizaron un montón para esa canción. Muy bien. Es Romina Fontana. Romy, te queremos agradecer por haberte comunicado, por habernos dedicado este tiempo para explicarnos. Te mandamos un beso grande, te felicitamos y también a todos los chicos y las chicas que hicieron este trabajo. Te mandamos un beso muy grande. Sí, a ellos les va a encantar ver sus dibujos. Eso, ahí va. Entonando el himno, ¿no? Y en la TV pública, porque el año pasado salió en un canal de Rosario y estaban emocionados de verse, así que está muy bien. Bueno, me imagino ahora. Es público, pero es el canal Encuentro, para que les diga por las dudas que esto va a salir en canal Encuentro. Bueno, sí, les digo. Dale, ahí está. Romy, te mando un beso muy grande, gracias por la buena onda y te felicito por este trabajo que hiciste junto a los chicos y las chicas. Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Muy bien. ¿Viste qué lindo, no, Pau? Qué lindo. El ingenio, además en la situación, de cómo resolverlo bien y seguir estimulando a los chicos y las chicas. Me encantó. ¿Sabes qué? Nosotros también queremos proponerle algo a los chicos y a las chicas, que ya que estamos en la semana de mayo, ya que estamos en la clase de plástica, de si ustedes se copan y tienen ganas, estaría bueno que lo hagan, que armen con lo que ustedes tengan en sus casas escarapelas. Usando el ingenio, usando la imaginación y con los materiales que tengan en sus casas. Y una vez que las han hecho, les pedimos que por favor nos las manden. Nosotros tenemos un mail que les vamos a dar a continuación. Ese mail es seguimoseducando@educacion.gov.ar. ¿Lo ven? Ahí está el mail. Es seguimoseducando@educacion.gov.ar y tienen que ponernos un hashtag. Ese hashtag tiene que decir compartí tu escarapela. Hashtag compartí tu escarapela. Manden el mail con el hashtag compartí tu escarapela y nosotros vamos a poder después compartir las escarapelas que ustedes hayan hecho, chicos y chicas. Así que buenísimo. Entonces, ojalá que tengan el tiempo y las ganas para poder hacerlo. Pau, ahora sí, todo tuyo. Bien, ¿sabés qué? Te quería comentar de lo que vimos, que sí, me parece muy importante y muy lindo, el pasaje que hicieron de lo individual a lo colectivo. Claro. Ella muestra desde el trabajo individual de cada chico que construyó su personaje o su escena, cómo pudieron construir y armar algo en común. Definitivamente. Me parece bellísimo. Es muy lindo y además es un hermoso concepto, esto de lo colectivo. Y ¿qué vamos a hacer, Pau? Vamos a tomar por ahí también, Dale. Porque esto me dio una idea de cómo conectar lo que les iba a contar hoy. Dale. Hasta ahora vieron que siempre les presentaba algún movimiento o algún estilo artístico que siempre lo que buscaban eran grupos de artistas que no estaban muy conformes con lo que veían, con la realidad que los rodeaba y proponían mirar la realidad de otra manera, buscar otra manera de representarla. Bien, y siempre iba desde lo individual, desde planteos individuales a lo colectivo, se juntaban y armaban movimientos de alguna manera. Hoy les voy a presentar a otro movimiento, pero que planteaba todo lo contrario. Es el movimiento de artistas surrealistas.
que les voy a contar un poquito, les voy a contar la actividad y después les voy a contar un poquito más. Dale. Porque lo que vamos a hacer va a ser seguir jugando con la idea de máscaras que hicimos la vez pasada, pero esta vez no con máscaras que cumplan una función o que representen algo lógico, sino con un grupo de artistas que se formó después de la Primera Guerra Mundial, con un clima de posguerra, donde había mucho cansancio de la realidad, de lo que pasaba, donde estaban muy desencantados con toda la lógica que venía y con la lógica de cómo se dibujaba en ese momento, donde plantean todo lo contrario. Se acabó la razón, se acabó el representar cosas que se entiendan tan claramente, se acabaron las técnicas de perspectiva y de iluminación para que nuestros cuadros sean realistas o planteen una realidad diferente, sino que empezaron a buscar imágenes en otros lados. Imágenes que fueran absurdas, ridículas, en los sueños, en el inconsciente. Y entonces usaron unas técnicas, usaron muchísimas técnicas, ¿no? Pero una de las que vamos a usar nosotros es que vamos a jugar con fotografías. Por eso la propuesta es que consigan fotos de revistas, de fotocopias, de publicidad, de diarios, de donde puedan, para poder recortar partes y empezar a armar y a jugar con eso. Dale, buena propuesta. Entonces ahora sí les cuento cómo. Dale. Estos artistas tenían algunas técnicas. Es un movimiento que viene de la literatura. En realidad empezaron como un movimiento literario en donde buscaban armar historias y frases sin una lógica, sin que la razón condujera todo. Entonces inventaban juegos, era un movimiento muy lúdico, inventaban juegos, recortaban palabras y armaban historias con palabras que no tuvieran nada que ver y que quedaban historias absurdas. Lo mismo buscaron técnicas desde la plástica para mostrar imágenes absurdas. Perfecto. Y lo que hacían era romper con toda esa lógica y aplicar en sus dibujos escalas que no funcionaran, cosas del exterior con el interior que se mezclaran y que produjeran una confusión. La idea era mostrar un como sí, pero que no entiendo de qué hablan. La fotografía, por ejemplo, empieza a intervenir como un medio de expresión, porque la fotografía lo que hace es mostrar una realidad que uno la mira y dice, si está en la foto, es verdadera. Pero lo que se veía no coincidía con lo razonable, con la lógica de nuestros sentidos. Está muy bien. Entonces, la idea es recortar partes, buscar partes, agarrar una foto de base, por ejemplo. Miren, hacer recortes e ir pegándola y armás. ir pegándolas. Pueden ser partes de caras y objetos. Bien. Y entonces ir alterando lo que veo. Si yo acá veo una cara armónica, ordenada, le pongo otra parte distinta. Buenísimo. O por ejemplo. Y además le pusiste como un sombrero de papas fritas. Claro, un objeto, pero que cumpla una función, siempre haciendo como una relación con la realidad. Claro. O sea, esto es el pelo, ocupa el lugar del pelo, claro. pero no es pelo. ¿Qué no es pasó? Pelo. Claro. O por ejemplo, yo acá recorté un pedazo de pelo de una foto y se lo podría poner como un bigote. Claro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué no me está funcionando en esa imagen? Está buenísimo. Acá podemos ver otras donde ellos fueron jugando un poco más, mezclando personajes, animales. ¿Sí? Y esa es la idea de empezar a armar cosas. Acá les quería mostrar cómo ellos, por ejemplo, alteraban la composición de los objetos. Sí. Yo tengo objetos. ¿Tenemos la imagen de los relojes derretidos de Dalí? La debemos tener seguramente, así que vamos a compartirla. Mientras tanto, bueno, contanos vos, ¿de qué se trata? Se trata de una imagen en donde ahí se ve claramente Dalí. Ahí está. Había tres representantes de los más conocidos del surrealismo. Uno era Dalí, otro era Miró y otro es Magritte. Los tres tenían un estilo diferente. Dalí, que es el más conocido, que es este de los bigotes, que por ahí alguna vez se cruzaron con esta imagen, que se divertía con su propia imagen. Él era virtuoso dibujando, tenía una técnica perfeccionista de las imágenes. Entonces, él se permitía romper con todo eso. Dibujaba tan bien y podía reproducir también la realidad que la alteraba totalmente. Lo que era sólido lo hacía blando, lo que era lejano lo hacía cercano. Entonces, empezaba a jugar con todas esas cosas. Por ejemplo, vamos a ver en retratos, que era lo que yo quería ver. ¿Qué es esto de un retrato que se ablanda y se nos cae y hay que sostenerlo? O una cara a la que se le mezcla el fondo por delante y nos confunde. ¿Sí? Jugaban con todo esto.
O, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? Estos ya son efectos fotográficos, donde empiezan a usar las técnicas de fotografía como los filtros, el movimiento de la cámara, la superposición de imágenes para provocar esta confusión. ¿Todos los artistas surrealistas se pintaban a sí mismos, se hacían autorretratos? No sé, en general los artistas se pintan en algún momento de sus vidas. No solamente los surrealistas. No solamente en general los artistas en algún momento, la mayoría hacen autorretratos. En el caso de Dalí, lo que pasa es que él era muy excéntrico. Claro. Se divertía mucho con su imagen, le gustaba mucho mostrarse egocéntrico y estaba constantemente jugando con su propia imagen. Claro, sí. Por eso es tan famosa, como vos bien decías, la imagen de sus bigotes. Tal cual. Son reconocibles, ¿no? Uno ve esos bigotes y Dalí. Ahora, acá no podemos saber si realmente se pintó, si se fotografió, si jugó con sus bigotes, si les puso algo para que cambiarles la forma. Ahora, pero por ejemplo tenemos a Miró, que también era surrealista y que no aparece en aparecen retratos, pero no en forma surrealista ni riéndose de él, porque él acudía a otros tipos de imágenes, a imágenes de sueños, a imágenes automáticas en donde no estuviera el control de la razón sobre lo que iba a representar. Muy bien. Y Magritte, que es el otro representante, que lo que hacía en sus dibujos era siempre presentar cosas mágicas, como sorpresas. No aparece tampoco su imagen como el centro de la temática, pero sí personajes en donde va cambiándoles o presentando algo divertido o sorpresivo. Excelente. ¿Algo más, Pau? No, la propuesta es esta, que consigan fotos, empiecen a recortar y jueguen con esto. Incluso, por ejemplo, pueden recortar un ojo, dibujarlo y estirarlo, recortar una boca y estirarla, entrar con trazos, con colores, o sea, yo acá traje recortes de fotos, pero pueden agarrar materiales e intervenir esas fotos también convirtiéndolas en algo absurdo. Buenísimo, entonces, propuesta la actividad de Pau. Pau, te voy a pedir que te quedes con nosotros, te invito a que te sientes acá y Pau se suma, la otra Pau, para hacer el cierre del programa que siempre comparte un cuento con nosotros. Dale, Pau, a ver. Bueno, y para terminar el día, pero también la semana, trajimos para compartir con ustedes. ¿Se acuerdan que estuvimos compartiendo algunos seres mitológicos en estos libros que tenemos aquí en nuestra biblioteca? Los invitamos, como siempre, a que puedan leer la literatura o textos que tengan en casa, si ya encontraron un lugar donde ir acomodándolos y juntándolos, o si hay un lugar del cual ir sacándolos. Y también que sigan nuestras redes del Plan Nacional de Lecturas, donde se van compartiendo distintas lecturas para que ustedes puedan disfrutar, compartir, leer para ustedes o leer para otros en casa, sabiendo que ahora por ahí van a poder pasear un poquito más, en algunos lugares del país sobre todo, pero no abandonemos este hermoso hábito de la lectura y la lectura compartida. Entonces dijimos seres mitológicos argentinos, de este periodista e ilustrador que es Leonardo Batik, del que ya leímos otras figuras míticas. Hoy vamos a compartir con ustedes las Culén Culén, que son unas hadas veloces, y vamos a ver qué dice. Cada planta, cada animal, cada mineral tiene su elemental que lo protege y lo cuida. Los pastizales no son una excepción. Si bien son miles diseminados por toda la Patagonia, cada una de estas hadas debe velar por la integridad de inmensas zonas, por lo cual se trata de seres que pueden desarrollar altas velocidades y cubrir grandes distancias en poco tiempo. Las Culén Culén tienen casi el tamaño de un águila pequeña y su vuelo genera un silbido similar al del viento nocturno. Son amigas de ciervos y cabras, pero odian a los roedores que destruyen los tallos y las semillas. Los cultivadores no tienen trato directo con estas hadas, pero existen varias historias en las cuales la cooperación entre ambos ha generado prosperidad a los campos plantados, siempre que mantengan lugares silvestres para preservar la ecología. Muy bien. Excelente, Pau. Es que hasta los pastos tienen quien la cuiden. ¿Viste? En estos seres mitológicos. Muy bien ahí. Pau, gracias por habernos acompañado en el día de hoy.
Y Pau, a vos también. A las dos, Pau. Gracias a ti, Diego. Eso. Buen fin de semana. Cuídense mucho, chicos y chicas. Obvio, con cuidado en el finde, si Lavado hacen de salidas, si están manos. autorizados en la zona donde ustedes están y hacen salidas, tengan mucho cuidado, mantengan el distanciamiento social, que es muy importante, y los barbijos, por supuesto que sí. Pau, nos volvemos a ver el martes. El martes. Porque el lunes es 25 de mayo. Exactamente, nuestra fecha patria. Ahí está. A celebrarla en esta modalidad. Es verdad, ahí está. Chicos, chicas. Hasta el martes. Hasta el martes. Hasta el martes nos volvemos a encontrar aquí en Seguimos Educando. Chau, hasta luego.